Ezequiel Marco llegó a la alcaldía de Biota y apenas tuvo tiempo de acomodarse. A los 10 días, un incendio obligó a evacuar el pueblo. Desde entonces, su forma de entender la política municipal parece marcada por esa certeza. En un pueblo, el alcalde no está lejos de los problemas, está dentro de ellos. Biota no se explica por tamaño, sino por memoria. Tiene un palacio, un torreón, la iglesia románica, las fiestas de San Miguel y calles donde la cercanía no se proclama, se practica. Quizás ahí está la medida de un alcalde, cuidar lo pequeño como si fuera enorme. Bueno, Ezequiel, bienvenido. Yo quería empezar contigo con una imagen que es que decíamos, tú eres un alcalde con historión, porque yo no sé qué le pasa a uno por la cabeza cuando se convierte en alcalde de Biota y lo primero que tiene no es un pleno, sino que tiene que plantarle cara a un incendio. Inaugurar es una historia que esto te tiene que haber imprimido carácter, por mucho que conocieras de qué iba aquello. Yo creo que ese día no se nos olvidará ni a mí, ni a ningún biotano ni biotana, porque fue un día muy difícil, muy duro. Aunque al principio, cuando empezó el incendio en Luna, yo creo que nadie era capaz de pensar que en 5 o 6 horas iba a llegar a Malpica de Arba, que es una pedanía, y que iba a llegar a Biota. Ni incluso yo, que yo soy profesional de esto, nunca pensé, porque yo me fui a Luna. Porque eres bombero, claro, bombero forestal. Yo me fui a Luna, porque en ese momento era consejero de Protección Civil, pues yo viendo también la columna de humo y viendo cómo avanzaba, pues yo creo que tenía que estar allí, ¿no? Entonces yo fui a Luna, pues bueno, ahí trabajando, ayudando a... Primero me llamaron del 112 para evacuar Orés, luego después a Sin, después Farasdués, y cuando yo creo que no era consciente, cuando ya me dijeron que había que evacuar Farasdués, dije, el siguiente pueblo es Biota y es Malpica. O sea, ya me puedo marchar de aquí. Y entonces, pues eso sería sobre las 9 de la noche, la teniente alcalde llamándome. Y claro, cuando yo llego a Biota, ya estaba el fuego estaba ya en Biota. Entonces, claro, pues dije, esto hay que evacuar. ¿Qué hicimos para evacuar? Lo que todo el mundo sabe, sobre todo la gente mayor, que es campanas. Campanas al vuelo. ¿Al vuelo? Y la gente lo entendió, y los autobuses que yo había estado movilizando para sacar a la gente que todos esos pueblos he dicho, pues vinieron para evacuar Biota. Biota en ese momento, evacuar así, evacuadores, son pueblos más pequeños, es difícil también, pero Biota era un sábado de 4 de julio, que estaba el pueblo petado, además había una fiesta también, entonces claro, estaba todo, y evacuar a casi 1.200 personas fue relativamente difícil, pero hubo un orden, que no sé cómo se produjo, pero se produjo un orden para la evacuación. Entonces, mucha gente se fueron hacia Egea, otros fueron a Sádava y otros se quedaron en lo que es la antigua estación. Y allí pasaron la noche. Nosotros intentando apagarlo donde podíamos, a lo que es al casco urbano no llegó a afectar, no se quemó ninguna casa, pero sí que tuvimos que evacuar. A veces hay que evacuar por el humo, no es por el fuego, aunque los últimos incendios que yo he estado, ya he visto que también en otros pueblos las casas se queman. Eso que yo nunca pensé que iba a pasar, pues sí que pasa, ¿vale? Entonces, es una prueba muy difícil, y que cuando yo tuve que tomar la decisión, pues la verdad es que cuesta muchísimo, pero era lo que había que hacer. Claro, y lo que decíamos, primero toma de posesión, incendio y ya después pleno, y ya después hablaremos Sí. un hombre de acción ya desde el primer momento. Exactamente. Más allá de ser, nos has dicho que eres bombero forestal. Sí, trabajo en Sarga. Claro, pero más allá de eso que ya sabemos y nos has contado, ¿quién es Ezequiel antes de ser alcalde? ¿Quién es la persona? Pues una persona de un pueblo pequeño de 1.000 habitantes, que se fue a estudiar fuera, pero que luego decidió volver, y que yo creo que soy una persona cercana, que creo que eso es muy importante para ser alcalde, y con paciencia, también es importante, y una persona pues muy amigo de sus amigos y que disfruta siempre que puede, porque la vida a veces me ha llevado por malos momentos, y entonces han sido muy malos, pero también he aprendido de ellos. Entonces yo sé realizar los problemas, y sé cuando verdaderamente viene un problema difícil y cuando, mira, esto ya se solucionará. Yo creo que al final soy una persona, pues una persona de pueblo, una persona normal y corriente, y poco más. Bueno, y con un nombre sonoro, Ezequiel Marco Elorri, eso Sí. marca, imprime carácter Mi madre era también. muy creyente, soy el pequeño de 6,
y entonces ya leía mucho la Biblia y decidió ponerme Ezequiel. ¿Le tocaron a todos nombres bíblicos o fue el tuyo el especial? No, yo creo que hay también más Dolores, Rita Carmen. Sí que a casi todos les ponía nombre compuesto, pero a mí y a Fernando no, a mi A hermano. ti te dejó. A los, Hombre, porque todos los demás se llamaban Francisco José, Manuel Lorenzo, Rita Carmen, María Dolores. Entonces, pero si te fijas, casi todos son. Mi madre era muy creyente. Yo incluso no entiendo cómo pudo ser tan creyente, porque perdió 3 hijos. Entonces, eso para un pillo, ahora que soy padre, es muy duro. Yo como mi hermano, entonces, pero ella seguía creyendo en Dios. Y yo, para mí, eso sí que, yo decía, pero esta mujer qué fortaleza tiene. Por lo tanto, eso también te enseña, ¿no? A lo que he dicho antes, ¿no? A ver los problemas de una manera muy diferente a lo que los puede ver otra gente. Por desgracia, ¿no? Porque la vida te lleva por unos derroteros que a veces son malos. Pero bueno, yo siempre he sido una persona alegre, yo siempre he sido una persona que me ha gustado divertirme, que me ha gustado salir con mis amigos y por supuesto también ser una persona responsable. Uno no es 11 años alcalde o uno no tiene un puesto relativamente de responsabilidad en la empresa si no es responsable, ¿no? Pero bueno, aún así yo me siento, yo creo que soy una persona muy cercana en sí. Y has dicho padre y no has dicho abuelo, pero también, Abuelo qué también. orgulloso abuelo de una nieta de 2 años, abuelo joven y que va a disfrutar muchísimo. ¿Y cómo te llega, claro, porque tú me estás hablando de tu infancia, me estás hablando de esos 6 hermanos con esos nombres tan compuestos, tan maravillosos, tan bien pensados, en ese momento tú no sospechabas que la política iba a entrar en tu vida, aunque me dices que no sabes si esto es política, cuéntame. Mira, primero, yo no me siento político. Y es verdad que pertenezco a un partido político, que es el Partido Socialista, pero yo no me siento político porque yo al final, los alcaldes de los pueblos pequeños, que estamos trabajando 24 horas, 7 días a la semana, somos, digamos, personas normales y corrientes y que no tenemos, sí que somos, sí que pertenecemos a un partido político, pero yo no me siento político porque yo no cobro de la política, yo no vivo de la política, yo tengo mi puesto de trabajo y es al que me dedico y al que al final de mes cobro. Por lo tanto, yo tengo muy claro esas dos cosas, ¿no? Una cosa es la alcaldía y otra cosa es la empresa. ¿Eso te lleva a qué? Pues a hacer un doble esfuerzo, ¿no? Porque cuando uno está trabajando, pues al final, quieras o no, te roba tiempo. Te roba tiempo primero de la familia y te roba tiempo de tu ocio, ¿no? Pero bueno, al final, cuando uno es alcalde de un pueblo y entra en política, porque al final entras en política, no lo sabes, no lo piensas. Yo, por ejemplo, cuando yo entré la primera vez de concejal, que llevo 23 años en el ayuntamiento, y era el sexto de una lista. Y ahí me dijeron, oye, ¿quieres presentarte? Yo dije, sí, pero a mí ponerme Ahí, atrás. al fondo. Y en ese momento que éramos 9 concejales, salimos 6-3 y entré. Y así empiezas, ¿no? Yo creo que los primeros 4 años, pues no te enteras de la misa a la mitad, como concejal, ¿eh? Y después, poco a poco, pues bueno, pues vas cogiendo también, pues yo en ese momento era una persona más joven, por lo tanto, pues llevé festejos, que yo era el concejal nocturno. El concejal nocturno, bueno, por cierto, además me han dicho que los de Biota tenéis las mejores fiestas. Eso es. No, esto es así, luego se me enfadará todo el mundo, pero... No, son las mejores fiestas de todo Aragón. Así ha sido. ¿Solo Aragón? Bueno, aquí votamos Aragón. Seguramente que toda España, claro que sí, hombre. Seguramente que de toda España. Pero yo creo que al final, pues eso, uno entra sin saber, sin pensar. Y cuando me presenté la primera vez de alcalde, no salí de alcalde, ganamos las elecciones, pero sacamos 4 concejales, 3 sacó PP, 2 pegar, hicieron coalición y estuvimos en la oposición 4 años. Bueno, esos 4 años nos vinieron bien porque también te enseñan a estar en la oposición, a ver las cosas desde otro punto de vista, pero claro, cuando uno es alcalde, esto cambia. O sea, cambia totalmente. Da igual que tú hayas estado 8 años, 12 años en el equipo de gobierno como concejal. No. La gente al final, y yo soy una persona, bueno, que yo he delegado en diferentes parcelas del ayuntamiento, pero al final la gente del pueblo quiere ver al alcalde, quiere preguntarle al alcalde, y tú a veces alguno le dices, oye, que esto pregúntaselo al de festejos. No, o pregúntaselo al concejal de Agricultura. No, a ti. Bueno, pues es normal también, ¿no? Yo creo que la gente todavía sigue viéndote al alcalde como la figura, entre comillas, más importante del pueblo. Por mucho que tú tengas un equipo, y tenemos un equipo que está muy cohesionado y que cuando tenemos que, por ejemplo, en fiestas, vamos todos a una, que eso es muy importante, ¿no? Y que nos llevemos bien.
incluso también con la oposición, ¿no? Claro, porque tú luego te los encuentras en cualquier Sí, no, también, o sea, que al final o la serán oposición... amigos, o serán Sí, familia, o claro, la serán... oposición sí tiene que echar una mano, pues también la echa, que también es importante, ¿no? Eso también depende, yo creo que cada pueblo es un mundo, ¿no? Pero yo creo que también depende un poco de las personas que están, tanto en el ayuntamiento como en la oposición. Que al final todos estamos ahí por lo mismo, por el pueblo, por trabajar por el pueblo y porque el pueblo cada día esté mejor. Yo creo que ese es el objetivo de todos cuando tú entras a un ayuntamiento, estés en la oposición o estés gobernando. Entonces, sobre todo un pueblo pequeño, ¿no? Al final lo que tenemos que intentar es llevarnos bien, porque la crispación que pueda salir de un ayuntamiento, al final tú no sabes hasta dónde puede llegar. Entonces, yo creo que es muy importante que todos colaboremos, que todos vayamos a una, y bueno, y cada 4 años el pueblo decide, y el pueblo es sabio, y dirá si tenemos que continuar nosotros o que entren otros. O sea, al fin y al cabo, el que entre cuando dentro de un año vamos a votar. Por tanto, si entra si entra el otro tipo de gobierno, pues bueno, pues ellos tendrán que trabajar, tendrán que pensar en el pueblo, y más o menos será lo mismo. Si al final es todo muy parecido, ¿no? Pero Sí que, fíjate, me hablas de asumir la responsabilidad personal en la crispación, que eso es algo que sí, igual no eso, estamos haciendo todos. no, no lo están haciendo nadie, o muy pocos. Yo lo veo en otros pueblos también, y ahí no me tengo que ir muy lejos, de que esa crispación al final, pues yo tengo amigos en muchos pueblos y yo voy a fiestas y porque te invitan y Habiendo vas, sido el concejal nocturno. correcto. Y entonces, claro, y yo me doy cuenta, te das cuenta, o por las redes sociales también, que también, pues bueno, pero al final yo creo que todos tenemos que trabajar por nuestro pueblo y todos tenemos que ir a una. Y ese tiene que ser lo que te tienes que grabar en la cabeza. Porque al final la gente no lo entiende. Mucha gente no entiende que estemos discutidos o que vayamos a los plenos y sean aquello una revolución. Y yo creo que al final todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que al final el pueblo sea el que gane. Y yo no tengo ningún problema cuando alguna vez pues el de la oposición me pregunta o me dice o pide documentación, es normal, la oposición tiene que hacer su labor de oposición. Pues oye, yo siempre digo a la secretaría, tú, la ley le permite, pero que si algo tiene que la ley no se la tenemos que dar, pues nosotros se lo damos. Que no hay nada que ocultar, que no hay nada que esconder, es que es un pueblo pequeño. Por lo tanto, es más fácil dar esa documentación para que evitar esa crispación que no darla, y ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Cuando tú empiezas a hacer un poco, pues a no dar esa información, a ocultar cosas que no tienes que ocultar, al final eso es perjudicial, porque al final eso se traslada al pueblo. Es que es así. Entonces yo prefiero que vayamos todos a una, y yo siempre lo digo, oye, cada 4 años votamos y cada 4 el pueblo es sabio y decidirá si continuamos nosotros o viene otro tipo de gobierno que seguramente que también lo hará bien. Oye, en ese pueblo que dices, pueblo pequeño, pero vamos a suponer que yo te digo, venga, cuéntame cuál es el biota que tú me enseñarías, el bonito, el de tus recuerdos de toda la vida, el de tus lugares especiales. Bueno, pues primero te llevaría al barrio donde vivo, que es el barrio de La Venta, que es un barrio que está a 1 kilómetro del pueblo, ¿no? Es un barrio obrero, es un barrio que en su día, pues bueno, pues fueron a vivir allí los que más pobres eran del pueblo, porque está muy apartado. Entonces es como, siempre hemos sido un poco bueno, pero ahora el alcalde es de La Venta. Hombre, eso es una maravilla. Por supuesto que sí. Y Empodera, entonces ¿no? primero te llevaría al barrio de La Venta. Te llevaría a la Peñica del Cura, que es donde yo pasé allí horas y horas y horas de pequeño. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hay muchos sitios donde vamos a visitar. Pues vamos a visitar la iglesia del siglo XII, vamos a visitar el Torreón, vamos a visitar el Palacio y vamos a visitar la ermita de San José. Bueno, yo creo que esos son un poco los edificios más emblemáticos, y dentro de esos edificios emblemáticos, en estos 11 años hemos cambiado muchas cosas. Hemos musealizado el Torreón, hemos hecho un museo etnográfico, hemos puesto en el Palacio la oficina de turismo. Es que hemos hecho muchísimas cosas porque yo creo que es muy importante que en los pueblos pequeños no tenemos el Pirineo, no tenemos el Pirineo. Entonces, las cosas pequeñas, pero que son bonitas, hay que darles vida y hay que ponerlas en valor. Y eso no estaba pasando. Viotas tiene una iglesia del siglo XII que ha sido durante Es una muchos años maravilla. la iglesia olvidada. ¿Y por qué es la iglesia olvidada? Porque tenemos 5 kilómetros de la carretera general al pueblo que tienes que entrar, digamos, a propósito. Entonces, mucha gente no la conocía.
Pues ¿cómo se soluciona? Pues poniendo carteles por todos los sitios. Y ya está, y con eso la gente cuando pasa lo ve y, oh, mira, hay una iglesia, un palacio, un torreón. Bueno, pues aquí en este pueblo hay algo. Y claro, por supuesto, cuando tú vienes al pueblo tienes que hacer esa visita que sea agradable y que quieras volver. Al final, yo siempre digo eso, cuando alguien viene, tiene que volver. Y hay otro hito muy importante que son las piscinas. Yo creo que tenemos las piscinas, creo no, son las mejores piscinas de toda España, porque son unas piscinas que están muy bien cuidadas y que son unas piscinas que están preparadas para 1.100, 1.200 habitantes, estamos menos, entonces hay a veces, tú te bajas por las mañanas, el que tenga vacaciones o que tenga fiesta, y parece que estás en el paraíso. Oye, que nos vamos a ir todos a vivir a Biota, sí, contigo. Sí, hay poca gente, entonces tú tienes ahí unas piscinas con una zona verde espectacular, con unas sombras, entonces tú dices, ¿pero dónde estoy? Los pajaricos, dices, ¿pero dónde estoy? Esto es el paraíso. Oye, eres disfrutón, ¿a ti qué cosas te gusta hacer? A mí con mis amigos. Yo, si la casa se escachara, sería por la noche para dormir y poco más. A mí me No gusta te pillarían ahí, ¿no? No. A mí me gusta estar, sobre todo, pues eso, disfrutar con mis amigos, comidas, cenas. Yo creo que eso es lo que más me gusta. Y, hombre, también me gusta salir, pues bueno, irme de vacaciones fuera y ver. Cuando te dejan, ¿no? Al alcalde, Claro, ese es el problema. Entonces, me voy una semana y yo lo digo, esta semana sí que apago los móviles, el teniente alcalde se queda al cargo, que ya lo sabe cuándo se tiene que quedar, que se lo dije ayer, porque me voy a ir del 6 al 14 de julio, él ya sabe que esa semana él es el alcalde, siempre le pasa algo al pobre y ya está, pero todos los demás todos los demás meses, días, estoy al frente del ayuntamiento, entonces las vacaciones cuando me voy también algún día, salgo también del pueblo, claro, no estoy siempre, pero lo que más me gusta es estar con mi gente, con mi familia, con mis amigos y disfrutar con ellos. Para acabar, vamos a suponer que dejas en un momento dado la alcaldía. ¿Cómo te gustaría que recordaran esta etapa, tu paso por el Ayuntamiento de Biota? Uy, Qué difícil. sí, es difícil. Bueno, yo creo que me gustaría que me recordaran pues como un alcalde cercano, un alcalde que ha estado siempre para todos los vecinos, da igual siendo político, que eso es lo que he hecho. Un alcalde que ha hecho todo lo posible porque Biota tuviera los mejores servicios. Ese es mi objetivo, ¿no? Y yo creo que poco más, tampoco nada más. Para mí lo más importante es que puedan decir, era un alcalde cercano, era un alcalde que tú le decías algo y ahí estaba. Eso es lo más importante para mí. Pues muchísimas gracias, Ezequiel Marco Elorri, nombre y dos apellidos para dejar ahí bien alto a la madre, y nos veremos en fiestas seguro, o por lo menos en las piscinas, en una de dos. Exactamente, tenéis que venir a fiestas, estáis todos invitados, además este año, como hemos ganado el concurso, pues tenéis que venir a hacernos un reportaje. Hombre, o varios. Los que hagan falta. A la piscina. A la piscina, a todo, ¿vale? Muchísimas gracias, pues nos vemos en las 5 Villas. Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista, que la verdad que, bueno, ha estado chula y me ha gustado.